Mi nombre es Jacqueline López. Bueno, el día de hoy vamos a dar a conocer lo que sería una unidad de lo que es parte de física, que es la mecánica de fluidos. Y vamos a estar verificando con mi grupo, que es el grupo número 3, diferentes temas relacionados con esta unidad. Como por ejemplo, yo voy a compartir lo que serían los contenidos declarativos de la presión de fluidos. Entonces vamos a ver una presentación acá y vamos a ver ciertos conceptos que debemos de conocer, y después mi compañera Ruth pues va a compartirnos lo que sería una demostración. Entonces tenemos este interrogante: ¿qué entiendes por presión de fluidos? Es importante que de primero conozcamos cuál es en sí la definición de presión de fluidos para poder comprender lo que sería la aplicación. Entonces tenemos acá lo que serían 3 definiciones que son bastante importantes, como por ejemplo, la primera tenemos que es una superficie sólida que puede ejercer presión, pero los fluidos, o sea, es decir, líquidos o gases, no solo vamos a encontrar cuando decimos presión de fluidos los líquidos, sino que también puede ser gases y también pueden ejercer presión. Otra de las definiciones que podemos tener en cuenta es que peso de un fluido puede ejercer presión sobre un objeto sumergido en él. Y por último, para precisar este concepto utilizaremos la idea de presión. Si usted conoce la idea de presión, va a relacionar con lo que sería la idea de presión de fluidos. También vamos a tener lo que son unos ejemplos para que usted pueda conocer que lo podemos aplicar en la vida cotidiana, como por ejemplo, la presión de fluidos la podemos aplicar en el agua sobre nosotros, como por ejemplo acá dice: el agua sobre ti te empujaría hacia abajo debido a la fuerza de la gravedad y entonces ejercería una presión sobre ti. Podemos darles a nuestros estudiantes este ejemplo, porque cuando van a nadar los estudiantes o se meten a lo que sería una piscina o un río, pues están aplicando lo que es este tema. Y tenemos otro ejemplo que la mayor parte de estudiantes conoce, que es relacionado con la atmósfera. El peso del aire en nuestra atmósfera es sustancial y nos encontramos casi en el fondo de ella. Entonces esto también tiene relación con lo que sería la presión de fluidos, porque recuerden que la presión de fluidos no solo son líquidos, sino que también son gases. Y por último vamos a dar a conocer lo que sería esta frase. Entonces el peso de un fluido puede ejercer presión sobre el objeto sumergido en él. Esta puede ser como una conclusión que podemos dar. Y ahora los dejo con mi compañera Ruth para que ella pueda explicar por medio de lo que sería una aplicación y un instrumento relacionado con la mecánica de fluidos de mejor manera lo que sería este tema. Gracias. Hola, mi nombre es Ruth María Peña. El día de hoy voy a construir para ustedes un manómetro de tubo en U, con el que vamos a medir presiones manométricas. Esto se hace cuando tenemos nosotros un líquido con densidad conocida. Vamos a compartirles una presentación para que veamos cómo se realiza. Aquí tenemos los materiales. Tenemos una tabla con papel milimetrado y una cinta métrica, un tubo en U, una vejiga, agua que vamos a colorear y un soporte para cuadros. Aquí tengo un video que voy a presentarles. Ahí tenemos ya armado nuestro tubo en U. Como podemos ver, la medición que tiene de las alturas es exactamente la misma. Nosotros vamos a dejar este lado del tubo abierto a la atmósfera, y de este otro lado vamos a colocar el dispositivo que queremos medir. En este caso vamos a utilizar la vejiga a la que vamos a inflar y colocar de este lado, siempre inflándolo con poquito aire porque pueden suceder accidentes. Entonces ahí tenemos nosotros que ya colocamos la vejiga, ya se quedó nivelado, y entonces vamos a ver las dos puntas de nuestro líquido, de nuestro fluido, y vamos a medir
la diferencia de esas dos alturas a la que vamos a nombrar H. Como vemos nosotros, aquí tenemos ya nuestra medición, aquí tenemos la vejiga y nuestra altura. Veamos entonces en qué consiste esto. Cuando nosotros colocamos nuestro dispositivo de lado, en este caso sería el izquierdo, nosotros vemos entonces que va a hacer que este fluido se corra. Entonces esa va a ser la medición. Como este líquido es conocida la densidad, entonces lo único que nos va a hacer un cambio va a ser la altura, y esa altura la medimos nosotros con unidades de medida en centímetros o milímetros del fluido que tenemos aquí. Si tuviéramos mercurio, pues tendría que ser milímetros o centímetros de mercurio. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Hoy construiremos una prensa hidráulica y para ello necesitamos aplicar lo que es el principio de Pascal. El principio de Pascal afirma que cuando se ejerce presión sobre un fluido incomprensible, la presión se transmite de igual intensidad a todos los puntos del fluido y a las paredes que lo contienen. Vamos a aplicar lo que es el concepto de presión, que es la fuerza que se distribuye sobre la superficie en la que actúa. En física, la presión es la resultante entre la fuerza y la superficie donde actúa dicha fuerza. La presión lo vamos a medir en pascales, la fuerza en newtons y en este caso el área o la superficie en metros cuadrados. Tenemos el principio de Pascal aplicada a un fluido y vamos a aplicar acá, o tenemos lo que es el principio de la prensa hidráulica, que acá, cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre un émbolo, en este caso de menor superficie, esto se va a tener una consecuencia sobre el émbolo de mayor superficie. Veamos la aplicación en un simulador. Tenemos acá lo que son émbolos de diferentes fuerzas y las vamos a aplicar. Veamos la manera en donde está ubicado. Está sobre 1 metro, aproximadamente 30 centímetros. Vamos a aplicar un émbolo de 250 kilogramos y veamos cómo aumenta la presión. Esto va a depender de la fuerza que estemos aplicando. Entre apliquemos una fuerza mayor, la presión va a ir aumentando. Veamos la aplicación en una prensa hidráulica casera. Cuando se ejerce una fuerza sobre un pistón, se traduce en una fuerza superior en el pistón. La diferencia entre las dos fuerzas será proporcional a la diferencia en área de los dos pistones, ya que la presión se mantiene por el principio de Pascal. Las prensas hidráulicas tienen múltiples aplicaciones, como en montacargas, pedales de freno de los coches, gatos de los camiones, máquinas para compactar residuos, etc. Dejo a mi compañera que realizará este dispositivo y nos explicará paso a paso. Luego, para la elaboración de nuestro prototipo necesitaremos 15 palitos gafalengas, 4 barras de silicona, 2 jeringas de 10 centímetros, una tira de manguera y una pistola de silicona. Como tal, armaremos nuestro prototipo. Vamos a unir jeringas y la manguera con la barra de silicona. Y luego haremos la estructura de la prensa hidráulica con las 7 paletas. ¿Sí? Bien, ahora que tenemos ya armado el prototipo de prensa hidráulica, vamos a ver su funcionamiento a partir de objetos que nos sirvan para demostrar la fuerza que se transfiere a través de la presión hidráulica, como es. Empezamos la demostración colocando uno de los objetos debajo de la base de la prensa y sobre su plataforma. Vamos a aplicar una fuerza en este émbolo de acá y el deslizamiento de este fluido va a generar una presión al inicio de este émbolo que lo hará bajar, y con esa fuerza aplastaremos el cubo.
Este es un mecanismo muy utilizado hoy en día por la industria en la compactación de materiales ya reciclados. El deterioro de los objetos o qué tanto se deformen depende de la magnitud de la fuerza. Lo que nos proporciona la prensa hidráulica también es una ventaja mecánica, puesto que al aplicar una menor fuerza acá, obtendremos una mayor fuerza acá. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo más pequeño para realizar un mayor trabajo. Esta es nuestra demostración de la presión por medio de fluidos en el modelo de una prensa hidráulica. De aire. Pues una pelota de Europort, como ustedes saben, es un objeto que tiene baja densidad y lo que significa es que su peso es relativamente pequeño en comparación con el volumen de aire que desplaza. Cuando se le aplica aire, se crea una corriente alrededor de la pelota que hace que el aire se mueva más rápido por encima de la pelota que por debajo de ella, lo que produce una fuerza neta hacia arriba. Esta fuerza hacia arriba se conoce como fuerza de sustentación y es el principio detrás de por qué los aviones pueden volar. La explicación científica detrás de este fenómeno se basa en el principio de Bernoulli, que establece que la velocidad de aire aumenta cuando la presión disminuye. En el caso de la pelota de Europort, el aire que se mueve más rápido por encima de la pelota tiene una presión más baja que el aire que se mueve más lentamente por debajo de ella. Esta diferencia de presión produce una fuerza neta hacia arriba que hace que la pelota flote. Los voy a dejar con mi compañero Herbert Ortega, que va a hacer ya la parte experimental. Adelante, Herbert. Muchas gracias, Sergio. Pues les voy a dar la demostración. Vamos a ver entonces. Bueno, como mi compañero Sergio les explicó, pues que cuando la pelotita se desplaza ligeramente, el aire a gran velocidad que circula por la parte central se pega a la superficie de la bolita. Este efecto se llama coanda y se desvía alejándose de la corriente central. Entonces, por el principio de acción y reacción o por el conservación del movimiento lineal, la bolita se mueve en sentido contrario a la del aire que se desliza por la superficie. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero Sergio. Eso es todo, compañeros. Espero que les haya gustado, que tengan un bonito día. Con la presentación les mostraremos un reloj líquido. Este es un instrumento que data desde hace muchos años. Se le atribuye su invención a los egipcios. Su funcionamiento pues es bastante sencillo. Como lo comentaba antes, se da en base a la fluidez que tenga un líquido y el transcurso del tiempo que pasa mediante el agua o el líquido va fluyendo. En este caso pues un reloj con dos botellas y veremos cómo el agua fluye a través de la botella superior hasta la botella inferior. Se fundamenta en dos fenómenos físicos. En este caso pues hablaremos de densidad y viscosidad y las sustancias que usaremos pues será agua y aceite. Sabemos que el aceite es menos denso que el agua y por eso es de que flota. El agua y el aceite pues no se mezclarán debido a su densidad y el aceite al ser menos denso este subirá y el agua se regirá bajo el concepto de viscosidad, que indica que entre menos viscoso sea un líquido este va a fluir de mejor manera, en este caso el agua.
pues ya que fluirá. En ese momento veremos un diagrama de qué es lo que sucederá. En ese momento pues están viendo cómo el agua está descendiendo, y los materiales para hacer este experimento pues son los siguientes. Les dejo a mi compañera para que les dé el paso a paso de cómo realizarlo y cómo queda al final. Vamos a empezar con los dos tapones. Vamos a unirlos de esta manera y lo vamos a pegar con silicón en la parte de adentro para que nos quede fija. Con el masking tape vamos a remarcar, o sea, lo vamos a sellar prácticamente para que no vaya a pasar ningún grumo o que se nos vaya a salir el agua. Entonces lo empezamos a sellar. Luego, pues lo que vamos a realizar ahora es a limpiarlo bien. Con un marcador vamos a colocar 2 puntitos, así como se muestra en el video, y ahí pues vamos a hacer los orificios. Dando estos 2 hoyitos pues tienen que quedar adecuadamente al tamaño de la pajilla, y cuando nos toque insertarla pues no nos cueste realizarlo. Vamos a agregar la pajilla, una tiene que quedar más larga que la otra en ambos lados. Luego le vamos a echar un poco de silicón en todas las orillas. Esto es con el fin de que no vayan a pasar el líquido y que nos quede un bonito reloj. Entonces, ya que después ya le quitamos todos los residuos y vamos a proceder entonces ya a colocarlo en nuestras botellas. A la botella que tiene agua es la que nosotros vamos a utilizar, y la otra pues lo que vamos a hacer ahorita es llenarla con aceite. Eso es lo que vamos a realizar. Vamos a nuestro botecito o nuestra botella, ya tenemos los 2 llenos, pero lo que vamos a realizar en este momento es que al rojo, a una de las botellitas que tenemos acá, le vamos a agregar colorante rojo. Ya después solo lo único que hacemos es unir las 2 botellas para que empiece a mezclarse así como se muestra en la imagen. Ya tenemos ahí las botellas, en donde tenemos la de aceite que queda en la parte de abajo y la de agua con colorante queda en la parte de arriba. Mecánica de fluidos. Espero que les guste.